Hola familia de Débora Revista Perú, estamos en vivo a través de esta cuenta. Le damos la bienvenida a todos nuestros queridos seguidores que se están conectando. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Nos va a estar acompañando la licenciada Ítala Ureta. Ella es coach y comunicadora social por más de 22 años y ha escrito un libro muy reconocido, también es A la autoestima del sufrimiento a la libertad. Ella va a estar hablándonos acerca de este tema que es el autocuidado y la salud mental desde una perspectiva cristiana. Sin más preámbulo, yo quiero ya dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy y queremos ser bendecidos. Yo sé que este tema muchos lo han estado esperando y qué precioso es el Señor para poderlo tratar el día de hoy. Así que sin más preámbulo, le damos Débora Revista. Vamos en breve, a tener a nuestra querida invitada del día de hoy. Ella es Ítala. Ahí está con nosotros. Hola, ¿cómo Bienvenida. están, amigos de la revista Débora? Muchas gracias por la invitación. A Feliz usted. de compartir esto. Realmente me encanta porque soy una mujer de fe, soy una creyente de Dios, de la palabra, de todo el poder que hay ahí y también de la neurociencia, de la psiquiatría, de la psicología y el desarrollo personal. Realmente me encanta unir la fe, la espiritualidad y esta parte que muchas veces eh, se con algunos miembros de la iglesia creen que se contradice. Amén. Licenciada, háblanos un poco quién es Ítala Ureta. Bueno, Ita Laureta es una hija de Dios, madre de dos princesas, y además se dedica como propósito de vida desarrollar la autoestima de las personas para realmente crear la vida que desean junto o de la mano de Dios, porque yo me baso en el mensaje que dio nuestro Señor Jesús que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo fundamental del amor propio, porque hemos aprendido que es egoísmo y la verdad que no es así y lo vamos a comentar más a detalle en esta entrevista. Así es, licenciada. Y sí me gustaría saber un poco más en qué momento de su vida llegó Jesucristo a su corazón y de qué manera la marcó. Bueno, eh, cuando yo estaba en una dificultad, en un proceso de separación, eh, Dios tiene sus planes y tiene sus mecanismos. Tuve una amiga que puse mi primera empresa en el 2009, yo soy comunicadora social, y esta socia que elegí era, por, como digo, ¿no? Por diosidencia, hija de un pastor de una iglesia. Y pasé por una dificultad y ella muy amablemente me invitó a su casa. Era como que Dios me estaba acercando para llegar, pero ya tenía ese deseo. Yo siempre de niña, a pesar que mi padre es ateo, nunca yo tuve alguna enseñanza de Dios. Mi mamá siempre me marcó, me decía, Dios lo ve todo y esto, pero nunca aprendí de Dios en casa. Acudí a la iglesia, a la parroquia, pero nunca tuve esa relación con Dios. Pero sentí en mi corazón que había algo más allá de todo lo que nosotros normalmente vemos en nuestra vida. Entonces, este, este problema, podríamos decirlo así, este desafío, me gusta llamarle desafío porque problema no suena tan bonito. Este desafío me llevó a conocer a esta familia de pastores y ahí fue que Dios conquistó mi corazón. A partir de ahí, yo te estoy hablando de hace 13 años, no me alejé de él. Empecé a estudiar y soy una apasionada por estudiar, entonces me metí de lleno a estudiar la palabra, liderazgo, todo en función a cómo Dios quiere que vivamos, ¿no? Entonces ahí me conquistó, me hizo ver que había
esperanza, que había una vida mejor de la mano de Él. ¿Y eso fue alguna vez fue puesto a prueba? La verdad que nunca, nunca porque he tenido muchos desafíos. Fíjate que hace 3 años me divorcié y nunca puse a prueba a Dios. Al contrario, dije, todo obra para bien. Romanos 8:28. Le dije, Dios, has permitido esto, algún plan tienes conmigo. Y si no hubiera pasado esta situación, no estaría frente a ti compartiendo este mensaje. Y yo hoy lo veo más claro. Dios nunca permite las cosas que nos van a lastimar, sino todo lo contrario. Él tiene planes de bien para nosotros. Nos cuesta entender esto porque justamente no hemos trabajado el área de la mente o del alma. Eso, como cristianos, nos hace creer que Dios no tiene el control de nuestra vida. ¿Y cómo lo podríamos poner, llevar a nuestra mente a los planes de Dios? Porque estamos rodeados de muchas cosas, muchos Uh-huh. problemas, situaciones y demás, pero ¿cómo poder poner nuestra confianza en Dios o estar tranquilos? Bueno, voy a contar mi historia, espero hacerlo en breve. Hace algunos años, aproximadamente 8 a 10 años, me empecé a enfermar. Primero me dio vitiligo, esa enfermedad a la piel que uno empieza a decolorarse, después me dio psoriasis y finalmente una migraña. Yo tuve que ir al médico, al neurólogo, y el neurólogo me hace todos los análisis. Yo pensé que tenía un tumor en el cerebro porque tenía un dolor tan fuerte que no me pasaba con nada. Entonces, este médico me dice, señora, usted tiene cefalea tensional. Pasó algo curioso. Yo le digo, doctor, soy una persona muy alegre. Le digo, doctor, en cristiano, ¿qué significa eso? Le digo, ¿no? Y me dijo que mi dolor de cabeza era por estrés. Entonces le digo, doctor, estrés. Bueno, me alegré. Le dije, ay, gracias a Dios, doctor, no tengo nada en el cuerpo. Mi cuerpo está sano, le dije. Me, ¿Qué le- y, y me dijo, hice un poco que se extrañó y me dijo, señora, la fe funciona, me dijo, pero algo que marcó en mí, me dijo, pero no es suficiente. Y yo ahí presté atención. Me dijo, el ser humano es cuerpo, alma o mente y espíritu. Ah, le dije, doctor, entonces mi espíritu está bien porque yo soy una mujer de fe, yo era líder de la iglesia, muy comprometida, estudiosa de la palabra. Entonces dije, wow, entonces mi cuerpo está bien y falta su mente, me dijo. ¿Usted alguna vez ha trabajado en su mente? Jamás, le dije, doctor. Pensé que eso era suficiente. Y me recetaron ansiolíticos y pastillas para dormir, para relajar. Cuando estaba en la farmacia para recoger esos medicamentos, me puse a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me siento así? Si se supone que tú llenas toda área de mi vida y lo que muchos nos preguntamos, ¿verdad? Sí. En ese momento yo escuché una voz fuerte, poderosa, que creo que ha sido Dios, lo, lo creo con convicción, que me decía, si tu mente te está enfermando, tu mente te tiene que sanar. En ese momento, no digo esto que hagan todos, por favor, pero lo que hice yo fue, no recogí los medicamentos y me fui a la librería Kairos, a la conocida librería Kairos aquí en Lima. Me fui porque me encanta leer, me fui a comprar un libro. Y como ese momento estaba trabajando, yo aparentemente tenía el matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, todo estaba bien en mi vida. En ese momento estaba trabajando y tenía un equipo grande y dije, compraría un libro de John Maxwell, que es un experto en liderazgo, por lo menos algo bueno tengo que hacer. Okay. Entonces, en ese libro hablaba de un tema fundamental. John Maxwell decía que la autoestima es la clave del éxito o el fracaso de las personas, que la autoestima es fundamental para cada área de nuestra vida, la salud mental, las relaciones con los demás y el desarrollo personal o profesional. Entonces, yo sentí que
algo tenía que ver conmigo. Me puse a investigar, encontré a un psiquiatra que también es una persona de fe, escribió 11 libros sobre el tema. Y lo que me dijo el médico en ese momento me resonó. Inmediatamente yo dije, tenía miedo de entrar a ese tema porque nos han dicho muchas veces que está mal entrar a estos temas porque nosotros solo tenemos que vivir por fe. Lo descubrí y con todo cariño digo que no es suficiente, porque si Dios nos ha hecho tripartitos, como dice en primera de Tesalonicenses 5:23, es lo mismo que me dijo el médico, pero lo encontré en la palabra que dice, y el mismo Dios de paz os santifique y por completo y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma, que viene a ser la mente, el cuerpo, perdón, la mente, la voluntad y las emociones, y el cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces, eso me resonó profundamente. Lo dijo el médico, lo dice la Biblia. Y yo no había trabajado en esa área. Inmediatamente me compré los 11 libros de este médico, empecé a leer y me di cuenta que estaba enfermando, mi cuerpo estaba gritando lo que mi alma estaba callando. Tenía muchas heridas emocionales. Y yo estaba diciendo, pero las heridas emocionales existen, son bíblicas, porque todo lo pongo con el filtro de la palabra. Ujú. Y en primera de Isaías, ¿no? Dice que toda mente, toda cabeza está enferma. No hay uno solo bueno. Entonces ahí empecé a identificar que tenía carencias, que Jesús nos dijo que nos amemos a nosotros mismos y que nosotros no podemos amarnos porque creemos que eso es algo egoísta. Si no funciona, si no somos uno en Cristo, cuerpo, mente y espíritu, si no trabajamos en estas tres áreas, nuestro cuerpo reacciona y enferma. Eso está escrito en la palabra. David, en el Salmo 143:3, también habla de su depresión. Él dice, estoy en una oscuridad profunda, Señor, sácame de esto. Entonces, hay momentos, la Biblia me di cuenta que es un libro absolutamente psicológico, porque ¿qué es la psicología? Es el estudio de la conducta humana. En la Biblia encontramos conductas de diversos personajes que nos muestran, primero, cuáles son sus heridas emocionales, desde qué estado emocional toman sus decisiones. Incluso la historia del rey Saúl, que le dice el profeta cuando él desconoce la voluntad de Dios, empieza a tener envidia por David, Ujú. ¿no? Cuando la gente empieza a alabarlo a él empieza a tener envidia. Y la baja autoestima, la falta de amor propio, hace que seamos personas envidiosas. Entonces el profeta al final le dice, por tu bajo concepto de ti mismo, por tu baja autoestima, has perdido el reino y el Señor te ha rechazado. Cuando no somos capaces de amarnos a nosotros mismos y de ponernos en el primer lugar de nuestra vida después de Dios, no buscamos nuestro bienestar. Estamos poniendo por encima de Dios incluso personas, ministerio, trabajo, hijos, esposo, padres. Y Dios es un Dios que nos pide orden. Ujú. Entonces, cuando no amas tu cuerpo, no lo cuidas. Cuando no entiendes que todo tu ser le pertenece a Dios, no lo cuidas, no lo proteges. Pensamos que solo estamos adorando desde lo externo, desde las acciones. Pero, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo le pertenece a Él. Pero lamentablemente nos hemos enfocado más en el hacer y no en el ser.
Incluso la Biblia dice una parte, y a mí me hizo cuestionar, ¿no? Todos tenemos la mente de Cristo. Y yo digo, ya esto es un exceso. ¿Cómo voy a tener la mente de Cristo si Cristo era Dios? La Biblia lo dice en el sentido de que el Señor Jesús tenía emociones también, a pesar que era Dios. Yo recuerdo cuando murió Lázaro, ¿no? Dijo, Jesús estaba triste y lloró. Entonces nosotros confundimos que tener fe no debemos estar tristes, no debemos llorar porque ya somos gloriosos, victoriosos, nada más fuera de la verdad y la realidad. Incluso tenemos la creencia, porque son creencias, que la pobreza que te genera mucha ansiedad, mucho sufrimiento, es algo que Dios lo permite. La pobreza, dice en Proverbios, que es parte de la flojera, ¿no? El pobre vivirá rotoso, el pobre mendigará, tendrá hambre, o sea, ¿pero por qué? Porque nosotros estamos, como no hemos trabajado con nuestra mente, tenemos inmadurez emocional, somos niños interactuando. A pesar de mi edad de 46 años, yo pensaba en algún momento que iba a venir Dios, me iba a decir lo que yo tenía que hacer, me iba a dar todas las pautas, y no es así. Las pautas están en la Biblia. Y otra cosa, ¿no? Aprendí cuando entré a la iglesia que el miedo era un factor de control. El miedo es una emoción peligrosa que genera demasiado cortisol. El cortisol destruye nuestras defensas y hace que nos enfermemos. Cuando el mensaje de Dios es por amor, no por miedo. Nos dice, no hagas esto porque tú, que eres mi hija, te mereces lo mejor y quiero que vivas bien. Y no es que yo no quiero pecar por miedo. No, yo no quiero pecar porque yo quiero tener paz en mi corazón, en mi mente, y me merezco lo mejor y quiero que me vaya bien. Quiero tener un buen concepto ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre, que la gente confíe en mí, que yo soy una persona íntegra. Y no por miedo, porque el miedo lo único que me hace es frenarme y no me está dando la convicción de que lo que hago es para mi bien, ¿no? Entonces empecé, a pesar que estaba en la iglesia, a vivir con esas confusiones, y eso trajo consigo las enfermedades. Empecé a trabajar en mi mente, a cuidar mi salud mental, y Dios permitió y me hizo ver que somos tripartitos y que si no estamos trabajando en estas tres áreas de nuestra vida, lamentablemente vamos a estar en sufrimiento. Entonces, licenciada, no es egoísta el poner a Dios y nosotros en el segundo lugar. Y dígame, ¿cuál es importante es la oración, la meditación para tener un autocuidado y un bien mental también? La oración es fundamental, pero la oración como palabra yo lo divido en dos partes: ora y acción. Bueno. ¿Ok? Oración. Si yo digo, Señor, por favor, dame la bendición, quiero sustentar mi hogar, perfecto. Pero también, ¿qué estoy haciendo para generar recursos? Claro, porque sentada no lo vas a lograr. No, porque nos hemos creído ese cuento de que se va a llenar nuestra cuenta bancaria por orar, por ayunar. No es así. Porque si no, Dios sería un padre que estaría sobreprotegiéndonos. Él abre las puertas, sí. Aparte, nuestra oración tiene que ir en tres facetas. Primero, pienso, que es la meditación. Señor, hoy voy a estar contigo y te pido esto en oración. Luego lo declaro, lo digo, Señor, hoy será un día victorioso porque voy a ir a tocar esta puerta, voy a hacer este negocio, etc. Y luego lo llevo a la acción. Son tres cosas: pensamiento, palabra y acción. Eso nos enseña el Señor, pero nosotros nos confundimos pensando que solamente el ayuno, por ejemplo, ¿no? Tengo problemas de salud. Heme aquí, Señor, utilízame. Si yo estoy delicada de salud porque no cuido mi salud,
no voy a servir para cumplir el propósito de Dios. Entonces, estamos contradiciéndonos nosotros porque no hemos entrado a esa parte del tema del alma, que es nuestra mente, voluntad y emociones, a trabajarlo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos daña? Pedro le dice, Señor, tú estás comiendo con esa gente que ni se lava las manos, ¿no? Está contaminado. Y el Señor le dice, Pedro, no has entendido. Lo que te daña no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, ¿qué sale? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en nuestra mente está sufrimiento, envidia, baja autoestima, resentimiento, odio. Eso vas a reflejar cuando tú interactúas con la gente. Y nuestra oración es, Señor, libérame de esto. No te va a liberar el Señor mientras tú no hagas tu parte. Nosotros no somos títeres de Dios. Dios nos ha dado un libre albedrío. Nosotros tenemos que hacer su voluntad, pero ver cuál es nuestra responsabilidad en eso. Muchas personas vienen y me dicen, me han engañado, me han estafado. Yo le digo, ¿cuántos años tienes? 40 y tantos. Yo tengo 46. A mi edad de 46, yo no puedo decir que alguien me ha estafado, porque tengo 46 años, tengo la capacidad de pensar, de reflexionar, de investigar. Lo que pasa es que muchas veces, por no ganarnos problemas, entre comillas, no cuestionamos, no investigamos, no ponemos límites. Porque cuando tenemos el alma herida, cuando tenemos heridas emocionales producidas por la infancia, en la infancia, perdón, estamos buscando la aprobación de los demás, estamos buscando el reconocimiento, estamos buscando agradar a la gente y somos complacientes. Eso destruye nuestra autoestima y hace que vivamos en constante sufrimiento, porque tú puedes mentirle a la gente, pero tú no te puedes mentir a ti. Tú sabes realmente lo que está pasando, porque Dios nos dio conciencia. Nosotros somos diferentes a los seres, a los animales. Esa es la diferencia, que tenemos esa capacidad de razonar, pero por temor no lo hacemos, porque tenemos miedo a lo que vamos a encontrar. Y la verdadera libertad del ser humano está justamente en la capacidad de pensar y tomar decisiones en función a el amor propio. Muchas mujeres me dicen, pero Ítala, hermana, ¿cómo podemos practicar el amor propio si es que vivimos en este tipo de entornos? Yo le digo, tu valor, si tú no quieres asumir que eres algo valioso para Dios, que vales más que las piedras preciosas, solamente ponte a pensar el día en que Cristo murió en la cruz. Todo lo que Él sufrió, todo eso vales tú, porque Él murió por ti. Y no le eches al tacho de basura ese sacrificio. Ámate, valórate, logra tus sueños, tus metas, vive tu propósito. No sientas vergüenza por tus debilidades, porque el Señor se engrandece en eso, porque el Señor hace que esas debilidades sean una muestra de resiliencia y de su poder. Pero vivimos pensando con miedo, pensando en el qué dirán, en el rechazo de las personas. Cuando la gente tiene miedo a vivir sus fortalezas, y yo le digo, me preguntan, ¿no? Cuando me divorcié, las personas no te van a cuestionar. Mira, Dios y yo sabemos lo que pasó, y yo me siento en paz con eso, ¿ok? Y si alguien me tiene que juzgar por mi vida, el que me tenía que juzgar, que es Dios, Jesucristo, me perdonó. ¿Y cómo voy a tener miedo al juicio del hombre? Entonces, si nosotros vemos la relación con Dios desde ese punto de vista del amor, primero el amor a Dios
y luego a uno mismo, vamos a tener amor para dar. Tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso el paso principal de todo creyente es cultivar su amor propio. Y luego podemos amar al prójimo. Pero muchas veces hemos pensado que eso es egoísta, eso no es de Dios. Si eso es el segundo mandamiento más importante, ¿por qué nos cuesta creer? Porque sentimos que no merecemos. Y licenciada, ¿y por qué es tan importante hablar dentro de las iglesias acerca de la salud mental? ¿Por qué? Porque justamente la Biblia dice, ¿no? Que la mente es el campo de batalla, Mm, ¿no? ok. Y si tú no sabes cuál es tu enemigo, en este caso que vendrían a ser tus debilidades, ¿no? Tus áreas de mejora, si tú no sabes cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, ¿cómo vas a amarte a ti? Nadie ama lo que no conoce. Yo cómo me siento feliz de decir, soy una hija de Dios, pero también soy una comunicadora, soy coach, soy líder. O sea, todo eso es porque yo he investigado mi ser, y la Biblia, a través de todo el libro, nos habla de eso. Cómo pensaban los líderes, cómo era, en qué estaba basado el amor propio de Jesús, la autoestima de Jesús. Tenemos baja autoestima cuando estamos cuidándonos del qué dirán, cuando nos importa más lo que dice la gente. Y eso nos lleva a hacer cosas incluso ilegales. Y vivimos en contradicción. Estamos en la iglesia, pero en nuestra vida privada somos todo lo contrario. Somos personas de doble ánimo, como dice el Señor, que es como el barco velero que va donde el viento le lleve. No tenemos un norte, no tenemos esos valores bien establecidos, los que no podemos negociar. En una relación creemos que Dios va a cambiar a la pareja. Dios tiene el poder, pero Dios siente respeto por nosotros, porque si nosotros no estamos de acuerdo con ese cambio, si nosotros no le invitamos a que el Señor nos use o trabaje en nosotros, nunca va a pasar. Yo he escuchado de muchas mujeres que han sido violentadas dentro de la iglesia, que han estado orando 15, 20 años para que su esposo cambie. El esposo cambió, pero porque ya estaba anciano, enfermo. Después de sufrir tanto. Así es. ¿Y qué destrucción ha dejado en los hijos? Los hijos que han vivido ese entorno familiar hoy son hijos del resentimiento, de la frustración, de la baja autoestima. Son hijos que creen que no pueden superar los desafíos básicos de la vida. Y repiten los mismos patrones porque las maldiciones se heredan. Las maldiciones son malas decisiones. ¿Desde dónde tomamos las decisiones? Desde un corazón enfermo o herido. Entonces no van a ser buenas decisiones. Y en este caso, doctor, licenciada, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos del autocuidado y también el de tener una mente sana, ¿no? Basado también con los principios cristianos. La palabra dice que nosotros somos el ejemplo, el modelo. Si tú como mamá o como papá no te amas, no te respetas, no te valoras, lamentablemente tus hijos van a seguir el mismo patrón. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la neurociencia? ¿Qué dice Proverbios? Si tú te juntas con delincuentes, con borrachos, vas a ser uno de ellos. ¿Por qué? No porque seas solo una persona débil emocional o mentalmente, sino porque existe en nuestro ser, y así Dios nos ha creado para imitarlo a Él, neuronas espejo, que hace que con la gente que tú te rodeas imites lo que hacen y finalmente se convierte en una actitud o una costumbre tuya. Entonces, si tus hijos no están por el buen camino, analízate como papá, como mamá, qué es lo que estamos haciendo mal.
porque nos están imitando. Es el resultado de nuestra crianza. No podemos decir que eso fue porque el enemigo. No, nosotros sembramos desde el vientre materno amor o rechazo a nuestros hijos. También juicio. Yo quiero hablar aquí de un tema muy delicado que para mí ha sido una confusión porque lo he vivido. Mis padres me criaron con mucha violencia. Nací en extrema pobreza y el hecho de que un niño no tenga un juguete es un dolor profundo porque el niño su felicidad es jugar. Y si no tiene juguete, entonces no es nada digno, ni valioso, ni espiritual vivir en extrema pobreza. Uno. Dos, eso dañó mi autoestima porque me sentía menos que mis vecinos, que sí tenían juguetes. Otra cosa, mis padres utilizaban la violencia para corregirme. La disciplina, disciplinar es educar, es enseñar, no es maltratar. ¿Y qué dice la neurociencia sobre eso? Cuando uno maltrata a un niño, incluso le puedes generar algún trastorno mental. Puede desatarse más adelante porque cuando está en medio de la violencia el niño siente que su vida está en peligro y entra en un estrés y vive constantemente en un estrés postraumático. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes viven en estrés postraumático? Los que han estado en las guerras. Entonces, el niño que en su casa deben darle amor, seguridad, afecto y recibe golpe, ¿cómo va a crecer un niño sano? Además, que la violencia, y ya se ha descubierto, mata a las neuronas, hace que haya cicatrices en el cerebro y lamentablemente son niños que en el colegio no aprenden bien, porque su capacidad de entendimiento, razonamiento se debilita. Entonces, lo mismo me pasó, yo enfermé porque yo estaba en constante estrés. Eso me dijeron los médicos, estrés, caso de la piel, estrés, caso de la migraña, estrés. Entonces vivir en estrés te enferma, pero ¿qué pasa con un niño donde sus padres son violentos, donde sus padres los abandonan por estar mucho tiempo en sus negocios, en la iglesia? Yo era de esas madres, de que todo el día de lunes a viernes trabajaba y encima en la noche en la iglesia sirviendo 24/7. Y los hijos. Y mis hijos abandonados. Cuando empecé a entender, luego de la situación que viví, mi tema de salud, me di cuenta. Y mi hija mayor empezó a reflejar ese abandono, empezó a tener problemas en el colegio. Aparte que yo, como a mí me educaron con violencia, a mi hija mayor también hice lo mismo. Y cuando acudí a un profesional porque lo que querían que mi hija sea medicada, tuve que ir a una psiquiatra y le digo porque ella tenía TDAH e hiperactividad. En el colegio la querían suspender, me dijo, señora, si usted no hace terapia con su hija, lamentablemente tiene que sacarla del colegio. Mi hija era ingobernable, pero gracias a Dios, porque digo, Dios ha guiado mi camino en todo este tiempo, me presentó un médico muy bueno que me dijo que el tema no era psiquiátrico, el tema era el abandono que como madre yo estaba haciendo con ella, de que ella estaba llamando mi atención. Cuando entendí eso, dije, ok, y me dijo una frase que hasta ahora yo cuando tengo charlas para padres lo digo. Me dijo, los padres son el problema de los hijos. Pero me dijo, no te asustes, yo perdí la esperanza. Le digo, doctor, me dijo, tranquila, pero también son la solución. Eso me dio esperanza y dije, ¿qué tengo que hacer, doctor? Voy a hacerlo, usted dígame. Empecé a conectar más con mi hija, dejé de trabajar, empecé a renunciar a muchas cosas en la iglesia que de verdad no era necesario para mí y tenía que ser, ya no tenía que ser luz de la calle, oscuridad de su casa. Tenía que ser una en Cristo. Acá en la casa con amor, afuera con amor, el servicio, tenía que ser íntegra y no hipócrita, ¿no? Cuando descubrí que la falta de integridad significa ser hipócrita, estaba buscando en el diccionario un sinónimo de hipocresía
¿Y sabes cuál es? El fariseísmo. Uf, Y dije, Dios mío, yo estoy siendo una farisea. ¿Quiénes son los fariseos? Los que mataron a Cristo. Y ahí me veías activa en la iglesia. No puede ser. Yo no voy a agradar a Dios. Y por eso estaba sufriendo, porque mi mente estaba viviendo una realidad y yo hacia afuera era otra persona. Entonces empecé a decir, ok, voy a trabajar en mí, ujú. voy a ayudar a mi hija y gracias a Dios ahí es donde desarrollo toda esta experiencia en la autoestima y cómo empiezo a amarme, a valorarme, a trabajar cada pilar de la autoestima para ayudarme primero a mí y luego servir a mi hija y de esa manera con conocimiento, con el apoyo de Dios que me ha ido guiando, eh, incluso llegué a conocer a John Maxwell, soy parte de la escuela de liderazgo de ellos, ahora sirvo ahí. Entonces, Dios me ha llevado por esos caminos, pero he tenido que morir a mi orgullo, a creer que yo soy dueña de la verdad, a buscar más allá de lo que me dicen, a cuestionar y a ver en mi propia realidad sobre todo, ¿no? Mi propia experiencia, cuáles son mis debilidades y por qué tengo que trabajar en ellas, porque me está afectando a mí y afecta mi relación con mis hijas, que en este momento para mí es más importante que incluso mi trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que yo estoy sembrando en ellas. ¿Qué dice el, el Salmo 127, 2 y 3, ¿no? Los hijos que nos nacen son una bendición y son como saetas, dice, ¿no? ¿Qué significa una bendición? Es un regalo. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser un regalo si mi hijo es así? Es un regalo para que tú te eduques, para que tú trabajes en ti. Eso es lo que le digo a mi hija mayor. El hecho de que ella haya nacido a mí me salvó la vida, porque empecé a querer ser mejor persona para enseñarle a ella lo que yo no viví. Ahora, no es bueno juzgar a nuestros padres, porque si juzgas serás juzgado, ¿verdad? Porque ellos hicieron lo mejor desde su bajo conocimiento de la psicología, de la psiquiatría, han hecho lo mejor que han podido. Y yo también me equivoqué, no soy quien para juzgar, pero sí sé lo que ya no debo hacer. Excelente. Y Cuerpo, mente y espíritu. Mi cuerpo tengo que alimentarlo bien. ¿Por qué? No por estética únicamente. Claro que a la mujer nos gusta vernos bien, pero ujú, es más por la salud. Si tú consumes mucho azúcar, te da diabetes, tienes sobrepeso, hígado graso, todo eso. Incluso la Biblia dice, no, mejor consume granos, semillas, y evita estas cosas, ¿no? Ningún extremo es bueno, pero busca el equilibrio desde tu valor. O sea, Cristo murió en la cruz por ti y tú vales eso, por eso tienes que cuidarte. Estuve conversando con una persona y me decía, pero Itala, a pesar que nos cuidemos, vamos a morir. Claro, tenemos un día de nacimiento y un día de muerte. exacto. Así dice la palabra. Pero no adelantemos esa fecha. No ayudemos a la muerte, ¿no? Porque si no, no somos conscientes de eso, de cuánto valemos en el Señor, no nos vamos a cuidar. Y le digo a las mujeres siempre, tengo un diamante, te lo doy. ¿Cómo, qué harías tú? Ay, lo guardo, lo cuido, lo pongo en una caja fuerte. ¿Y tú Pero, cómo es, y tú cómo te tratas? ¿Y tú te cuidas? gran pensamiento para todos aquellos. Es que pensamos que lo de afuera vale más, la gente vale más que nosotros. No. Y hoy en día quiero hablar de corazón a las mujeres, sobre todo las mujeres. Las mujeres estamos enfermando porque nos han hecho creer que la mujer es la mártir, la que entrega su vida por sus hijos, la que entrega su vida por su matrimonio. Hay un solo Salvador y eso es Jesús. Y Él ya
pagó lo que tenía que pagar. Nosotros no somos salvadores de nadie. Nosotros tenemos que priorizarnos, porque si nosotras no estamos bien, nada está bien. Muchas mujeres se están enfermando porque viven en constante rol de salvadora. Están estresadas y el estrés les ha llevado a enfermedades crónicas. No es novedad que cuando tú estás en estrés constante, enfermas. Enfermas. Entonces, ¿tú crees que Dios te ha dicho que, que ese es tu rol de salvadora? No. Aparte, la mujer virtuosa no era mártir. La mujer virtuosa trabajaba, era negociante, vestía bien, se preocupaba por ella. Incluso dice que su esposo era conocido en las calles por ella. Era porque era una mujer que resolvía, que se daba su tiempo para ella. Hacer su propia ropa quiere decir, mira, no me molesten porque hoy estoy haciendo mi ropa. Se tomaba el tiempo para eso. Así es, este es mi día. Voy a hacer mi atuendo porque voy a ir este domingo a la iglesia y quiero ir como se merece. Quiero andar con, voy a hacer mi piel, voy a poner mis cremitas, ¿no? Quería verse Así hermoso. es, porque eso tiene que ver con el amor propio, eso no es vanidad, eso es el amor propio. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero ver yo? No importa si la gente no lo nota, es para ti, no es para la gente. Es como te quieres ver tú. ¿Te gusta lo que ves en el espejo? ¿Qué tienes que hacer? Pero lamentablemente cuando estamos heridos emocionalmente, esas heridas de la infancia, la forma como hemos vivido nuestra primera etapa de nuestra vida, con dolor, con abandono, con violencia, así llevamos nuestra vida ahora porque esos temas no lo hemos resuelto. Entonces, estamos viviendo del pasado. Hemos tenido pobreza, seguimos pobres. Hemos tenido dolor, seguimos en el sufrimiento. Hemos vivido violencia, seguimos viviendo violencia. Cuando el Señor nos dice que no vivamos en el pasado, sino que cada día vivamos el presente. El presente es qué es lo que hoy, y eso tiene que ser la meditación de la mañana, la palabra, pero también decir, Señor, hoy quiero ser una mujer más feliz, quiero tener buena actitud, quiero engreírme, quiero ser luz. ¿Cómo vas a ser luz si realmente todo tu rostro da tristeza? Es verdad, eso sí es verdad. Entonces, eso es la finalidad de que, como dice la palabra, somos tripartito y tenemos que trabajar en eso. Un trípode de tres que funciona bien cuando los tres Tres. están bien. Si Exacto. falta uno, Se cae. no sirve, no sirve. ¿Ok? Entonces, la palabra lo dice, cuerpo, mente y espíritu. Trabaja en tu cuerpo, cuida tu cuerpo. ¿Cuál es tu alimentación? Haces ejercicio, meditas en la palabra porque eso nos ayuda, ¿no? Tu mente. ¿Estás llevando algún programa de desarrollo personal? ¿Sabes cuáles son tus heridas emocionales? Para. Entonces, si no estamos conscientes de ello, es muy difícil que tengamos esa plenitud en Cristo. Yo no puedo decir que el gozo del Señor esté en mí cuando hay temas no resueltos dentro de mí, porque yo soy uno solo. Un pensamiento de dolor, de sufrimiento, de frustración ya generó química en mi cuerpo. No estamos separados del cerebro, somos todo en conjunto. Entonces, trabajemos en conjunto para tener una vida plena que realmente muestre el amor de Dios primero a nosotros, a Él y también a los demás, sin, sin juzgar a la gente, sin estar buscándose problemas que uno no tiene. Escuché de un gran hombre de Dios hace poco, yo estaba buscando, quiero paz, ¿no? La gente dice, quiero paz, pero con un enojo. Y la Biblia dice, solo los que hacen y buscan la paz, o sea, nos llama la acción, ¿no? Pueden ser llamados hijos de Dios. Hace poco escuché a un hombre de Dios que decía, si quieres tener paz, deja en paz a la gente.
No juzgues, no los critiques, no vivas su sufrimiento, porque no eres Dios. Ámalos como son, y cuando sea necesario, sé ejemplo, y cuando sea necesario, habla. Hay algo que John Maxwell en el año pasado, cuando estuvimos en Cancún, dijo, y esto me pone la piel de gallina, porque realmente es algo que me mueve las entrañas. Un hombre muy sabio, una mujer le preguntó, una pastora le dijo, John, quiero que me digas cómo podemos hacer para que la gente se acerque más a Dios, para que conozca la verdad de Jesús. Y yo le di esta respuesta y quiero que se queden grabados de todo lo que he hablado, esto, sobre todo la familia de fe. Dice, si quieres presentar a Jesús, si quieres que la gente conozca la verdad de Jesús, primero sé tú el mensaje y luego enseña con palabras. Sé el mensaje antes de dar el mensaje. A través, me imagino, del testimonio. Totalmente. Por eso el Señor nos dice en la Biblia, cuida tu testimonio, porque en realidad lo que mueve a las personas es quiénes somos ante nuestros propios ojos, ante los ojos de Dios. Cómo confían en nosotros. ¿Hablamos desde el miedo, desde la manipulación? ¿O es del amor? Exacto. Esa parte también debemos de analizarnos bien. Así es. Reflejarlo. Licenciada, estoy gratamente agradecida por parte del Señor por permitirme conversar en estos momentos con usted. A veces el tiempo suele ser uno de nuestros mayores enemigos, pero sé que esta conversación ha sido de mucha bendición para aquellas personas que están conectados y de seguro para todas las personas que lo van a estar viendo. Y quisiera que nos pueda dejar sus redes sociales y también de qué manera algunas personas interesadas, una pregunta por ahí que quiera consultar con usted, por favor. Por favor, les pido que me sigan en Instagram, @italaureta. Ahí todos los días comparto información de valor, de cómo construir una autoestima sana, una personalidad equilibrada desde la fe, que para mí es importante. Y también a través de mi página pueden adquirir mi libro que se llama Autoestima del sufrimiento a la libertad, que le puedo hacer llegar una vez que me escriban al mensaje en privado. Y yo estoy para servirles. Cualquier cosa, quiero darles una gran noticia. Las personas que están ahorita escuchando este en vivo, entren a la página de la Municipalidad de Lima Metropolitana, también está en mis redes. La semana que viene inicio un taller de autoestima poderoso y pueden inscribirse, es gratuito para todos los que deseen participar. Ahí vamos a compartir más herramientas para tener ese equilibrio, para que cuerpo, mente y espíritu estén fortalecidos y que estemos más conscientes, más sobrios, ¿no? Dice, sed sobrio. Estar consciente significa ser sobrio, estar sobrio a los pensamientos, a las acciones y a cómo nos relacionamos con los demás. Esa es la invitación para todos. Inscríbanse ahí voy a estar yo personalmente capacitando a las personas que sean parte de este grupo. Así que ya saben, a todos nuestros seguidores de Débora Revista Perú, pueden participar de esta preciosa charla que va a ser de mucha bendición, edificación y también nos va a ayudar a poder afrontar aquellos miedos que nos cuesta aceptarlos. Muchas Así es. gracias, licenciada Ítala, gracias por su tiempo y esperemos tenerla en una próxima entrevista también. Un placer conversar con ustedes, con la familia de la fe. Que Dios los bendiga y realmente estoy agradecida con la oportunidad porque esta es mi pasión, mi propósito, compartir las buenas nuevas del Señor. Muchas gracias. De esta manera estamos cerrando esta entrevista. Que le bendiga a todos. Bendiciones.